Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, módulo Evaluación, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los operadores para que determinen si la ejecución del proyecto es conveniente para la sociedad en su conjunto. Nos acompaña esta tarde el señor Héctor Sedano, especialista en metodologías de la Dirección de Políticas y Estrategias de Inversión Pública de la DGPMI. Si deseas realizar alguna consulta durante la exposición, ingresa al chat del evento para que ésta sea resuelta por nuestro expositor. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación brindándole pase al señor Héctor Sedano. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Vivian. Buenas tardes con todos. Como ya me presentó Vivian, soy Héctor Sedano, especialista del área de metodologías. En esta oportunidad vamos a exponer el módulo de evaluación social de proyectos. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que han expuesto previamente, como ustedes saben, para la formulación y evaluación de proyectos, está conformado por 3 módulos, ¿no? El módulo de identificación, el de formulación y el de evaluación que voy a exponer hoy día. Inicialmente, para la identificación, el objetivo de esta fase de identificación, de este módulo de identificación, es encontrar una alternativa de solución al problema planteado, ¿no? En ese sentido, nos han explicado en las exposiciones previas que debemos, se debe plantear en el módulo de identificación 4 diagnósticos basados, ¿no? En el diagnóstico del territorio, donde uno realiza el área de estudio, el área de influencia, el diagnóstico de la población afectada, donde uno debería estar realizando presentando las estadísticas de cómo se encuentra la población que va a ser beneficiaria, ¿no? En esta población afectada nosotros identificamos, se identifica la población objetivo del proyecto, ¿no? Que leyendo en la guía pueden identificar cuál es la diferencia en la población objetivo del proyecto. Frecuentemente se diferencia en que muchas veces el proyecto no puede intervenir a toda la población afectada, ¿no? Después se encuentra el diagnóstico de la unidad productora, que en este sistema estamos potenciando este concepto, estamos determinando, mil disculpas, estamos fortaleciendo este concepto para poder hacer mejor seguimiento a la inversión pública en la fase de ejecución y también en la fase de funcionamiento, ¿no? Muy pronto vamos a tener avances al respecto. En este diagnóstico se realiza la evaluación de los procesos y de los factores de producción, se realiza la estimación de la oferta actual del UP y la estimación de la oferta optimizada. Aquellos que recuerdan los procesos del SNIP, estas 2 últimas actividades se realizaban recién en la formulación del proyecto, ¿no? Lo hemos trasladado acá porque es una consecuencia que debería de una consecuencia de la evaluación de procesos y factores de la producción. Acá en estos procesos también se identifican los activos que participan en esta unidad productora, ¿no?
Y finalmente el diagnóstico de los otros agentes involucrados, que también lo han expuesto en la exposición correspondiente. Finalmente, elaborados los 4 diagnósticos, el formulador se encuentra en la capacidad de plantear el problema identificado, elaborar el árbol de causa, el árbol de problemas con las causas y efectos, y plantear el árbol de medios y fines donde plantea el objetivo central, ¿no? Finalmente, estos árboles de medios y fines, a partir de los medios fundamentales, se plantean en un conjunto de diversas acciones, ¿no? Y estas acciones, la combinación de acciones que mejor, acá se identifican las alternativas, las distintas alternativas de solución para como hipótesis plantea el formulador del proyecto, ¿no? Pero aún no ha determinado determina 2, 3 acciones alternativas de solución para solucionar el problema. Entonces, a partir de ahí se continúa con la formulación del proyecto, que pasa a ser el segundo módulo, que ya también lo han explicado en una exposición previa. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En este módulo de formulación se realiza el análisis. Primero se determina el horizonte de evaluación. En el horizonte de evaluación se plantea, a partir de identificar cuánto tiempo te va a demorar, o estima el formulador que va a demorar en la ejecución del proyecto, y cuánto tiempo va a demorar la fase de funcionamiento, ¿no? En la fase de funcionamiento, pero frecuentemente estamos hablando de 10, 20 años. Sin embargo, una modificación que se hizo en el INVIERTE es que la fase de funcionamiento para el horizonte de evaluación también pueden ser periodos superiores a estos 20 años, ¿no? 30 años, 50 años para grandes infraestructuras. Y ahí se viene aplicando la tasa social de descuento de largo plazo, que a continuación, más adelante voy a presentarles ese parámetro. Entonces, define el horizonte de evaluación. Entonces, anteriormente se definía el horizonte de evaluación en 10 años. Actualmente están considerando cuánto tiempo va a demorar la ejecución, ¿no? Entonces, los horizontes de evaluación se encuentran de 15 años, 13 años, depende de lo que demore ejecutar. Sinceran el tiempo de lo que demora de ejecutar el proyecto. A continuación se realiza el análisis de mercado. En este análisis de mercado se realiza el análisis de la demanda, donde se define el servicio que va a brindar, o el que va a brindar la sociedad, el Estado, y cómo, mediante el cual está realizando este proyecto, y se identifica la unidad de medida con cuál se va a medir este servicio, ¿no? A continuación se estima la población demandante potencial, se identifican las poblaciones demandante potencial, efectiva, y como les mencionaba, no necesariamente los que necesitan el problema, todos los que tienen el problema o los que demandan el servicio obtienen o se cierra o se les puede atender a todos por como todos ustedes saben, los recursos escasos en presupuesto que cuenta el Estado, ¿no? Entonces, a veces en proyectos más que nada que están relacionados a unidades productoras como sistemas de riego, sistemas de agua potable, la población demandante efectiva tiende a ser distinta a la población objetiva. Bueno, a continuación se hace una proyección de la demanda por el horizonte de evaluación que se ha estimado, ¿no? Y se calcula la brecha en demanda oferta optimizada del proyecto. No es la brecha no es el cierre de brechas de inversiones del PMI, sino es la brecha oferta-demanda del proyecto. Y la oferta optimizada, recuerden que fue calculado en el momento del diagnóstico de la unidad productora. A continuación, con esta brecha, con este análisis diferencial de demanda versus oferta, se realiza el análisis técnico, que este es son más de
especialistas, ingenieros, arquitectos, donde se determina el tamaño de la unidad productora, la localización, la tecnología, teniendo en cuenta los riesgos de desastres y el cambio climático en el cual se puede estar, puede tener o estar enfrentándose la unidad productora a la cual va a ser intervenida y la población objetivo también. Estos son dimensiones transversales. Y también teniendo en cuenta los impactos, los efectos, el impacto ambiental que pueda tener este proyecto sobre el medio ambiente. En ese sentido, pues, identifican una combinación de identifican las alternativas técnicas de solución. Como menciona acá, determinación de las alternativas técnicas factibles, y se elabora el diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles. Entonces, si nosotros teníamos dos alternativas de solución identificadas en el resultado del estudio del árbol, de la realización del árbol de medios y fines, en el análisis técnico mínimamente tendríamos que tener dos alternativas técnicas factibles. Acá ya están costeadas, están planteadas las acciones, estaría costeado por acciones y estaríamos en la capacidad de poder valorizar los beneficios y los costos sociales que vamos a ver en el módulo de evaluación social. Es decir, lo que vamos a comparar en la evaluación social, ese resultado desde la identificación de las múltiples alternativas de solución, y después del análisis técnico, después del análisis de mercado, donde se calcula la brecha oferta, se plantean diversas alternativas técnicas para poder solucionar, para cerrar esta brecha oferta-demanda. Y a partir de ahí estos requerimientos, estas metafísicas son costeadas, ¿no? Y estos costos se comparan con se le agregan o se le adicionan los beneficios para, en el módulo de evaluación, poder hacer una valorización de estos costos y beneficios ya sociales, ¿no? Entonces, y poder ver qué alternativa es mejor y qué alternativa es la que se va a seleccionar y se va a ejecutar. Bueno, también en este módulo hemos incluido la gestión del proyecto, donde se debe tener en cuenta qué actividades debe realizar la unidad ejecutora para que el proyecto se ejecute sin mayores inconvenientes, ¿no? En ese sentido, se plantean actividades de gestión en la fase de ejecución, en el plan de implementación, modalidad de ejecución. Todo esto, como es importante lo que se ve acá y se está planteando actualmente, instrumentos o actividades relacionadas al PMO, donde acá es muy importante la gestión que puedan hacer para que los proyectos no sean paralizados. Entonces, como formuladores, en esta fase tienen que tratar de mapear todas estas actividades y que no se pueda, para reducir el riesgo de paralizaciones o problemas contractuales. Igual ahí tienen que identificar las gestiones en la fase de funcionamiento, donde tienen que identificar instrumentos para la gestión del UP y condiciones previas para la operación y mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, acuerdos con la entidad que va a operar la infraestructura generada con el proyecto de inversión, ¿no? Siempre se solicita, incluso para dar la viabilidad, es necesario tener acuerdos institucionales con las entidades quienes van a dar la operación y mantenimiento y que aseguren el presupuesto de su entidad para que este servicio creado o mejorado, ampliado o recuperado sea brindado de manera permanente a la sociedad. Entonces, tenemos las metafísicas de cada alternativa técnica factible. Estas metafísicas son costeadas a precios de mercado. En este módulo de formulación y evaluación se estiman a precios de mercado, ¿no?
se hacen estudios de mercado, se hacen consultas a proveedores, se hacen mediciones de precios unitarios, distintas metodologías que tienen para poder calcular los costos de estas actividades. Y también se estima el costo de operación y mantenimiento también a precios de mercado, ¿no? Costos de operación y mantenimiento incrementales, ¿no? de la infraestructura y de los equipos que van a ser intervenidos en los casos de que estamos hablando de proyectos de la naturaleza de mejoramiento, de ampliación. Ya, bueno, en este sentido nosotros vemos el objetivo de la evaluación es la evaluación social. En ese sentido no vemos el beneficio de cierta población o de cierta población objetivo, sino de toda la sociedad en su conjunto, no de algún grupo poblacional, ¿no? Por ejemplo, digamos empresarios, digamos trabajadores, digamos contratistas o la misma población beneficiaria. No, se ve un beneficio social de la sociedad en su conjunto. Es decir, si es que beneficia a la población A y perjudica a la población B, vamos a tener que valorizar los beneficios sociales de la población A y restarle los impactos negativos que tenga sobre la población B. Y si los impactos negativos son mayores a los beneficios sociales, el beneficio sería negativo, entonces está costando a la sociedad, entonces perjudicaría. Entonces frecuentemente eso no se entiende mucho, ¿no? Dice, si es que yo voy a obtener un servicio que no obtengo, pero si perjudica a alguien, a otro grupo, se tiene que costear estos y se tiene que calcular el valor neto de ambos, ¿no? Entre los costos y beneficios que vamos a pasar a detallar. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, aquí está. El proceso que se realiza para la evaluación es más simple de todo lo elaborado en la formulación y en los diagnósticos. Acá ya contamos con los costeos, las acciones, las metas físicas costeadas a precios de mercado, pero entonces tenemos que identificar, como les mencioné, los beneficios y los costos sociales, ¿no? No solamente los costos a precios de mercado, sino también ahora tenemos que valorizar los beneficios sociales para ver si es que es rentable para la sociedad en su conjunto, y los costos sociales, ¿no? Que en los precios de mercado no captan estos valores. Entonces vamos a revisar un poco de esta conceptualización y para poder ver el objetivo o las diferencias que existen entre uno y otro, ¿no? Entonces, una vez calculados los beneficios sociales y los costos sociales, tenemos que evaluar el enfoque que utilizará el proyecto de inversión. El enfoque puede ser de beneficios, el enfoque costo-beneficio, que es donde uno tiene que valorizar los beneficios sociales y los costos sociales, y el enfoque de costos sociales y el enfoque costo-efectividad o eficacia. En ese sentido, se calculan los indicadores de rentabilidad y se obtienen los ratios, ¿no? Respectivos, como el BAN, el TIRS y el costo de efectividad o eficacia. Que les voy a mostrar todo esto, está automatizado ya. Solamente vamos a tener que, tenemos aplicativos que solamente van a colocar los valores y calcula estos valores. Colocan los costos de operación y mantenimiento, de inversión, los beneficios futuros, y esto, este aplicativo que hemos creado, va a calcular el BAN, el TIR, y bueno, y el costo de efectividad también, ¿no? Van a poder verlo. En ese sentido, como tercer paso para el módulo, se tiene que hacer un análisis de sensibilidad para ver el análisis de sensibilidad del BAN y del TIR, cómo responde el BAN ante distintas variables de incertidumbre, ¿no? Luego se hace la evaluación privada en algunas tipologías. Ojo, no en todas las tipologías incluye la evaluación privada.
La evaluación privada incluiría frecuentemente en tipologías de inversión donde intervienen las empresas del Estado, ¿no? En distribución de energía eléctrica, sistema de agua potable, no en todas, ¿no? Por ejemplo, no vas a hacer evaluación privada para una tipología de educación o salud. ¿No? Después se hace el análisis de sostenibilidad, finalmente el análisis de dónde se va a financiar el costo de inversión, para concluir con la matriz de marco lógico y finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones donde se identifica si es viable o no el proyecto de inversión. Eso lo voy a explicar más adelante en el PPT respectivo. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, entonces la evaluación que nosotros hacemos como sistema evalúa a la sociedad en su conjunto, no a un grupo de la población, sino a todo el grupo. Si hay alguno que se beneficia y otro se perjudica, se tiene que evaluar ambos, el beneficio y el costo social. Entonces se evalúa beneficios y costos para la sociedad, no para la población objetivo. Se maximiza el bienestar colectivo, ese es el objetivo. Se utilizan los precios sociales, que vamos a ver, son factores de conversión de los precios de mercado. De manera simple, estos precios, estos parámetros son calculados con estudios económicos. No es que nosotros le estamos diciendo a los formuladores, tú calcula el parámetro. No, no, ya tenemos calculados los parámetros para calcular los beneficios, y en otros casos, en ciertas tipologías sí tienen que calcular sus demandas y sus ofertas, ¿no? Pero en la gran mayoría no es necesario. Mide el aporte al ingreso nacional y al ingreso nacional sacrificado, ¿no? En ese sentido, la evaluación privada tiene como enfoque al agente privado, al empresario que va a invertir en determinado proyecto, ¿no? Y su valoración o su cálculo del indicador del valor actual neto se hace a precios de mercado, ¿no? Mientras que en la evaluación social lo hacemos a precios sociales. Siguiente, por favor. En ese sentido, un ejemplo claro de la diferencia entre evaluación privada y evaluación social se encuentra en que en la evaluación social medimos beneficios directos que provienen de la liberación de recursos usados en la prestación de un servicio de manera ineficiente. Es decir, por ejemplo, acá tenemos una gráfica de tarifas por kilowatts hora y la cantidad consumida, ¿no? En este gráfico está relacionando que está presentando que en un punto inicial, el punto A, se oferta una cantidad de kilowatts al mes a una tarifa T0, ¿no? Una cantidad Q0 a una tarifa T0, que es más alta, ¿no? Con la intervención del proyecto, el precio o la tarifa disminuye y la cantidad aumenta. Entonces, en esa disminución, el formulador de esta tipología de proyectos, esto no aplica para todo, en otros tipos de proyectos, por ejemplo, que aplican la metodología costo-efectividad, solamente en los costos-beneficios, tiene que identificar los beneficios por liberación de recursos. Entonces, ese es un beneficio para nosotros, el hecho de liberar recursos que anteriormente se utilizaban de manera ineficiente para prestar el servicio, por ejemplo, en este caso de energía eléctrica. ¿Cuáles son los recursos que se liberan? Por ejemplo, en una población pueden estar usando mecheros con combustibles, o pueden estar usando pilas, estar usando baterías, máquinas de generación de energía que utilizan combustible. Entonces, todo eso, cuando se interviene con un proyecto de distribución eléctrica que trae desplaza estos recursos utilizados para generar energía de manera ineficiente, ¿no? Ese beneficio se debe calcular. Entonces, a ese beneficio le llamamos el beneficio por liberación de recursos, ¿no? Es decir, la población, en este caso, el beneficio que recibe está al otro lado, como en beneficios por aumento del consumo, ¿no? Frecuentemente nosotros tenemos más lógica en conocimiento cuando vemos beneficios por aumento de consumo, es decir, aumenta el consumo y disminuyo
Mi tarifa, ese es un beneficio, pero también hay un beneficio por la liberación de recursos. Es decir, en este caso, podríamos estar diciendo que aquellos que vendían estas máquinas van a dejar de vender esas máquinas. Aquellos que vendían estas pilas van a dejar de vender estas pilas. Entonces, por ahí uno podría decir, no, pero se perjudican ellos. No, hay un beneficio ahí, porque ahora esos recursos que se usan de manera ineficiente dejan de usarse. Entonces, por eso les digo que los beneficios que se calculan, los beneficios sociales, son por la sociedad en su conjunto, ¿no? Adicional a los beneficios que obtiene la población objetivo, que es beneficios por aumento del consumo. Siguiente, por favor. Tenemos la cadena de valor del PI y la evaluación social. Es importante conocer la cadena de valor para ver cuáles son los indicadores o a qué nivel estamos hablando de los indicadores para la evaluación social, ¿no? De las metodologías de evaluación social. Entonces nosotros debemos identificar que la cadena de valor del proyecto empieza con los insumos, que son los recursos humanos, financieros, estamos hablando de trabajadores, la mano de obra, estamos hablando de la contratación de empresas constructoras que a su vez contratan maquinarias, contratan trabajadores, adquieren equipos, muebles, realizan infraestructura, ¿no? Entonces, con estos insumos se realizan acciones, las acciones que nosotros las acciones que como sistema intervenimos, o como acciones que como el sistema de inversiones reconocemos, son acciones que transforman un activo que es primordial o que es estratégico para la unidad productora. Es decir, a partir de los insumos se elaboran acciones que transforman estos insumos y que se van a integrar en la unidad productora, ¿no? Entonces, planteamos insumos, son los, digamos, los activos estratégicos. Las acciones son las intervenciones las transformaciones que vamos a hacer sobre estos activos para obtener un producto, ¿no? El producto en el proyecto de inversión siempre es la unidad productora o el efecto que se tiene, el cambio que se hace sobre la unidad productora, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto de ampliación o de recuperación, ya estamos hablando de que existe una unidad productora. Entonces, el producto de un proyecto de inversión siempre va a ser la unidad productora o los cambios que se hagan sobre la unidad productora. A este nivel, en evaluación social, tenemos el indicador de costo-eficiencia. Y vamos a ver también más adelante cuál es la diferencia entre costo-eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Es un costeo por producto, ¿no? Es un costo por cantidad, por unidad física de la unidad productora. Posterior al producto que se obtiene del proyecto de inversión pública, estamos hablando ya, como ven acá en la parte de arriba, de la fase de funcionamiento. Se obtienen resultados, resultados y efectos, ¿no? Y es el uso que se da a la unidad productora por parte de la población objetivo. Es decir, ya entró en funcionamiento, pero el proyecto ya se cerró, ¿no? Cuando ya entra en funcionamiento, ahí vemos indicadores, diferentes indicadores de resultado o de efectos. Entonces, ya en el mayor largo plazo, esto se ve también en las evaluaciones ex post, evaluamos los fines, si se cumplieron los fines del proyecto en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en esta parte de la cadena de valor, entonces el resultado, la diferencia entre el resultado y el impacto es que uno es el horizonte de tiempo y otro es que en uno abarcamos en los resultados vemos a nivel de efectos directos o indirectos del árbol de causas y efectos, mientras que en los impactos se identifican efectos, pero ya de muy largo plazo, ¿no? Que están relacionados a los fines del proyecto del árbol de causas, de medios y fines
efectos indirectos o los impactos, ya el resultado que queríamos obtener con este proyecto. Entonces, acá estamos hablando de indicadores de funcionamiento, de indicadores utilizando, perdón, estamos hablando de comparar el costo del proyecto respecto a los indicadores, a indicadores que se obtienen cuando está en funcionamiento ya el proyecto que vamos a intervenir, bien sea de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, en este PPT trato de describir los efectos, cómo diferenciar los beneficios directos de indirectos, las externales positivas y los intangibles, ¿no? Los beneficios directos, a ver si es que no será muy complicado, puedes, por favor, pasar al siguiente PPT para explicar un poco mejor. Beneficios directos e indirectos, ¿no? Los beneficios directos están a nivel de los efectos directos. Por ejemplo, en este caso tenemos un árbol de medios y fines de una tipología de servicios de agua potable y de alcantarillado. Un momento, por favor. Ya, disculpe la pausa. Entonces, los beneficios directos se miden a nivel de los efectos directos de un árbol de medios y fines. En este caso tenemos el servicio de acceso, el servicio de agua potable y alcantarillado, donde los efectos directos están identificados como mayor consumo de agua de mayor calidad, en almacenamiento de agua en condiciones adecuadas y mayor tiempo para el desarrollo de las actividades. Entonces, sobre estas dimensiones se debe identificar los beneficios directos. Y los beneficios indirectos están a nivel de los efectos indirectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se reduce la incidencia de enfermedades gastrointestinales. Entonces ya estamos hablando ya de otro mercado, ¿no? Ya no estamos hablando del mercado de agua potable, sino estamos hablando del mercado de la salud. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la diferencia entre directos e indirectos. Estamos hablando de otros mercados. Por ejemplo, otro beneficio indirecto, se reduce pérdidas de producción. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de la productividad de las personas, ¿no? Por el acceso al agua potable, ¿no? Ya, por favor, ¿puedes regresar al PPT anterior? Ya, en ese sentido, los beneficios directos se relacionan con el mercado del bien o del servicio. Y acá me parece que está colocado el ejemplo de ahorro de liberación de recursos, el ahorro en tiempo que demanda el acarreo de agua al tener acceso a servicios de agua potable. Y el beneficio directo por mayor consumo del bien o del servicio, es decir, al tener el servicio de agua potable en el domicilio, los usuarios consumen más y pagan menos de lo que están dispuestos a pagar. Un momento, por favor. Los beneficios indirectos se producen en otros mercados relacionados, como el bien o el servicio, con el bien o el servicio que va a prestar el proyecto. Y se menciona que la disminución de los costos en la atención de la salud derivado de la disminución de las enfermedades de la población ante acceso oportuno del servicio de agua potable, ¿no? Acá estamos hablando del ejemplo que presentaba hace un momento. Entonces, como menciono, los beneficios directos e indirectos se identifican a partir del árbol de medios y fines.
Y, sin embargo, las externalidades positivas ya no están no se encuentran en este árbol, sino es que uno tiene, como formulador, tiene que identificar si es que se están generando externalidades positivas en la ejecución del proyecto, o si se están generando, o en el funcionamiento de la unidad productora, ¿no? Cuando se presta el servicio. Entonces, también se tienen que identificar esto y se deben de valorizar. Ahora, si no se puede valorizar, porque, como ustedes saben, los economistas todo podemos valorizar y de todo podemos sacar un valor, pero estos terminan siendo estudios económicos de modelación contingente, ¿no? Que se vuelve complicado y ya escapa del análisis o escapa de la formulación y evaluación. Se debe de detallar, ¿no? Tampoco estamos pidiendo que se haga un estudio econométrico, no, se debe de señalar cuáles son los efectos, ¿no? En este caso nosotros tenemos un parámetro para medir las externalidades, que es el precio social del carbono, ¿no? Entonces, las externalidades positivas, como se menciona, se generan sobre terceros quienes no están vinculados con el mercado del servicio, ni directa ni indirectamente. Y, por ejemplo, ¿no? La disminución de la emisión de CO2 frente al planteamiento de un proyecto de transporte urbano y masivo. Hicimos un ejercicio con el cálculo del precio social del carbono, identificando sin considerar las externalidades positivas que genera este proyecto y considerando las externalidades positivas. Y sí se notó un incremento en la valoración ambiental por considerar las externalidades positivas, por la disminución de gases de efecto invernadero. Finalmente, los intangibles, lo que le diferencia de las externalidades o de los beneficios directos e indirectos es que estos son efectos que el proyecto tiene sobre el bienestar de una comunidad, pero que no se pueden medir, no se pueden valorar. Entonces, no sé si es que mencioné esto, pero en la evaluación social, para la evaluación social se tienen que primero identificar el beneficio social, cuantificar el beneficio social, y una vez cuantificado, valorizamos ese beneficio social o costo social. En ese sentido, los intangibles no son ni medibles ni valorizables, ¿no? Por ejemplo, acá se presenta unos ejemplos de migración de especies de animales. ¿Cuánto vale o cuánto se valoriza la migración de especies animales? Estoy seguro que con un estudio de valoración contingente llegan a un valor, ¿no? Pero como les dije, ese no es el objetivo. O conservación de patrimonio inmaterial, belleza paisajística. Estas cosas son intangibles y se debe detallar en el proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Y siguiente de ese, por favor. Similar caso es el de costos sociales, solamente que ya acá hablamos en términos negativos. Entonces, los costos directos están asociados a los factores de producción que se utilizan durante la ejecución del proyecto de inversión. Van a ver que estos costos directos son los que vamos a convertir a precios con el factor de corrección a precios sociales. Estos costos directos se convierten a costos sociales. Los costos indirectos no son tan fáciles de convertir a costos sociales, sino más que nada, no estamos hablando de costos directos del proyecto de inversión. A ver, para que se me entienda mejor. Cuando tenemos las alternativas técnicas factibles, hemos costeado a precios de mercado. Una vez que uno calcula los costos a precios de mercado, debemos estos costos, que son costos solamente del proyecto de inversión, es decir, la inversión, el costo de inversión. Por ejemplo, ¿no? Una acción es construcción de aula. Se obtiene el valor, digamos, de 100.000, construir 2 aulas. 100.000 soles. Entonces, lo que debemos hacer para pasarlo a costos sociales es a esos 100.000 multiplicarlo por un factor de corrección social y convertirlo a precios sociales. Pero no es tan directo, así como les digo, sino es, vamos a ver más adelante, se calcula por factores productivos, ¿no? Cada factor productivo tiene un valor o un costo social, un factor de corrección distinto.
Pero la idea es que estos costos directos son transformados de manera directa. Más simples son transformar estos costos de manera directa con factores de corrección social. Y estos factores de corrección social ya han sido calculados. Entonces solamente al formulador le queda multiplicar estos factores, o mejor dicho, estructurar los costos de las acciones por las y después multiplicarlos por el factor de corrección social y vamos a obtener los costos sociales. Entonces, de los costos sociales directos. Los costos sociales indirectos no vienen de las acciones identificadas o de las metas planteadas, no viene del presupuesto del proyecto, sino estos vienen de los efectos generados por la construcción o ya sea por la construcción de la inversión o ya sea por el funcionamiento de esta inversión. Por ejemplo, acá se menciona costos generados por el proyecto en otros mercados relacionados con el proyecto. Es decir, no estamos viendo el presupuesto del proyecto. En los costos directos sí estamos viendo el presupuesto del proyecto y lo estamos convirtiendo a sociales. Más adelante lo vamos a ver. En estos casos se deben de analizar sobre los efectos que tiene el proyecto sobre los medios que se han identificado, los costos sobre estos, o sea, los costos de otros mercados. El proyecto puede estar afectando a otros mercados y eso se debe de valorizar. En el caso de un proyecto de mejoramiento de una vía urbana, por ejemplo, se desvía el tráfico a vías alternas, generándose un incremento de los costos de mantenimiento en estas últimas vías, ¿no? Es decir, nosotros estamos interviniendo en la vía A, pero en el tiempo que va a demorar la ejecución de este proyecto, estamos haciendo demorar a las personas incrementando el tráfico de la vía B, ¿no? Aquellos que se trasladaban antes del proyecto por la vía B y se demoraban media hora, ahora se van a demorar 45 minutos, una hora, viéndose afectados, ¿no? Y ese efecto, ese costo de la población que ha incrementado su tiempo, debe ser valorizado y costeado e incluido en este presupuesto. Ya voy 1 hora y 20. Ya. Bueno, las externalidades. Similar a lo que menciono, nosotros hay distintas externalidades que pueden ser medidas. Si es que tienen una forma de valorizarlas, se debería de hacer, ¿no? Nosotros como sistema contamos con un parámetro de externalidad que les mencioné, es el de precio social del carbono, y con esto, si es que se incrementa en las emisiones de CO2, se debe de multiplicar, se debe de calcular de esta manera. Sí, después los intangibles, similar también es el caso, ¿no? Son simplemente efectos de difícil de medición y valorización y que se deben de listar en el proyecto, ¿no? Pero en este caso, en el caso de beneficios, eran de lo que beneficiaba a la población objetivo o a la sociedad en su conjunto, y en este caso es lo que va a costar, ¿no? Cuestiones adicionales, por ejemplo, que menciona, se incluyen los efectos negativos que el proyecto tiene sobre el bienestar de una comunidad, entre ellas la migración de especies, destrucción de la belleza paisajística, pérdida de patrimonio material. Siguiente, por favor. En ese sentido, elaboramos para automatizar este proceso de cálculo de costos sociales y de algunos beneficios sociales. Hemos calculado, y de externalidades, ya sea positivas o negativas, hemos elaborado 2 notas técnicas, una nota técnica para el uso de precios sociales en la evaluación social de proyectos de inversión y una nota técnica para el uso del precio social del carbono en la evaluación social. Es decir, el precio social del carbono, vamos a poder medir los efectos, ya sea positivos, las externalidades, ya sean positivas o negativas, y en la nota técnica del uso de precios sociales vamos a poder transformar nuestros costos a precios de mercado a costos a precios sociales, y también valorizar algunos de los costos y algunos de los beneficios sociales que se pueden identificar. Vamos a acelerar el paso. A ver, siguiente, por favor.
Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bueno, acá la tasa social de descuento es uno de los parámetros de los que les comento. La tasa social de descuento, como ustedes conocen, es de 8%. De repente algunos no saben, pero esta tasa de 8% se aplica solamente para perdón, a ver, voy a tratar de ser preciso. Esta tasa de 8% se aplica para proyectos cuyo horizonte de evaluación sea hasta el periodo 20. Si estamos hablando de proyectos cuyo horizonte de evaluación son mayores a 20 años, debemos de aplicar una tasa decreciente. La tasa decreciente es esta, ¿no? Entonces, pero no es, por ejemplo, si el proyecto tiene duración, un horizonte de evaluación de 30 años, se aplica la tasa social de descuento para los 20 primeros años, la de 8%, y para años posteriores se aplica la de 5,5%, como ven en el cuadro. Entonces, un ejemplo, en este caso, por ejemplo, aplicando la tasa social de descuento solamente de 8% para los 30 años, tendríamos un flujo como está en la línea roja, mientras que si aplicamos una tasa social de descuento decreciente, tendríamos un flujo como está en la línea roja hasta el periodo 20, y el flujo va linealizándose desde el periodo 20 al 30, ¿no? Esto tiene una justificación más que nada, no tanto económica, sino de justicia social para las siguientes generaciones, que pueden, bueno, si están interesados, en la página del MEF está la justificación de por qué se plantea una tasa social de descuento de largo plazo, ¿no? Siguiente, por favor. Otros precios sociales que se encuentran, como les mencioné, bueno, ya estamos acá repitiendo la tasa social de descuento a largo plazo, el precio social de la divisa, el precio social del combustible, que ahora tenemos 7 precios sociales, y que creo que también ya merita un recálculo de estos valores, en vista de que ya estos tipos de combustible están siendo eliminados por el gobierno, por el Estado, por el gobierno, mejor dicho. Y tenemos precios sociales para estimar beneficios, como digo, ¿no? Beneficios tenemos el parámetro costo social por fallecimiento prematuro, y tenemos el precio social del carbono para estimar externalidades positivas o externalidades negativas. Siguiente, por favor. Bueno, acá algo rápido, cómo se aplica la tasa social de descuento es de manera escalonada, no es que del periodo 70 yo aplico la tasa del periodo 70 a ver, como yo tenía mi tasa que entre el periodo 50 al 74 es de 4%, no es que yo le aplico 4% a este flujo, sino es que yo lo tengo que hacer de manera escalonada, como se ve en esta imagen de la izquierda, ¿no? Siguiente, por favor, para ver más o menos, creo que ahí está especificado la fórmula que se debería de hacer. Por ejemplo, este es el cálculo del BAN social para un proyecto de 15 años, ese es el que todos conocemos, ¿no? Aplico la misma tasa de 0,08% tasa social de descuento en toda la fórmula, ¿no? Es una misma tasa. Igual es el caso para 10 años, ¿no? Entonces ahí no hay ningún inconveniente, es el cálculo como todos conocemos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a periodos mayores a 20, siguiente por favor, vamos a poder ver la complejidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos planteando un ejemplo hipotético de un proyecto de inversión que se calcula a 60 años. Entonces, las fórmulas se complican, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando que para los 20 primeros años aplicas la tasa de 8%, para los siguientes 29 años aplicas la tasa de 4%, pero como ven acá, tienen que de nuevo, como has actualizado hasta el periodo 20, tienes que actualizar al 5%, pero del periodo 20 al periodo 0 tienes que aplicar el 8%. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, para un periodo de 80 años, sería esta la fórmula, como van viendo, se va actualizando por tramos, como veían en el gráfico anterior, es de manera escalonada. Y se complica el uso de este parámetro, ¿no? Siguiente, por favor.
Sin embargo, para evitar esta complicación, estas notas técnicas que mencioné anteriormente ya vienen con aplicativos. Entonces, cuando en las notas se encuentran la nota técnica y encuentran el aplicativo, y este aplicativo está sistematizado para horizontes de evaluación de hasta 300 años. Entonces, y se actualiza, y solamente debemos colocar los beneficios sociales, los costos sociales, los costos de operación y mantenimiento, los costos de reinversión. Y te calcula el valor, el BAM y el TIR, ¿no? Acá pueden ver las tasas que se aplican en cada periodo. Entonces, todo ese proceso, esas fórmulas matemáticas inmensas que podían imaginarse, solamente ya está automatizada acá. Y colocan los valores y se automatiza todo el proceso. Y te arroja el BAM y te arroja el TIR. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un caso hipotético de un ferrocarril de Huancayo-Huancavelica. Menciona que el horizonte de evaluación es de 30 años, las estaciones estarán ubicadas en las ciudades de Huancayo-Huancavelica y las vías tendrán una extensión de 128 kilómetros. Entonces, se hace un comparativo acá del valor presente con una tasa social decreciente y un valor presente con una tasa social constante, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el BAM, cuando estamos hablando de utilizando el valor presente con una tasa social decreciente respecto a utilizar una tasa social constante de 8%, incrementa nuestro BAM hasta en 8 puntos porcentuales. Perdón, 8% incrementa. Entonces, hay un efecto, entonces el hecho de incrementar estos periodos y incrementar más tiempo en el horizonte de evaluación y utilizar unas tasas decrecientes, justifica o amerita que se puedan incrementar los horizontes de evaluación, ¿no? Hace poco nos llegó una consulta sobre energía eléctrica y nos mencionaban la costumbre en esta tipología era plantear horizontes de evaluación a 20 años. Entonces nos preguntaban, oye, pero para estos proyectos son grandes y encuentran temas en temas de sus cálculos de sus BAM, y pues tenía que si plantear o no un tema de o cómo utilizar el costo, la tasa social de descuento a largo plazo, ¿no? Se les comentó que solamente deben de justificar en función a lo que mencioné en la parte inicial de la formulación, justificas cuánto tiempo, cuánto demoraría cuánto tiempo toma la vida útil de los principales activos del proyecto que vas a intervenir. En ese sentido puedes plantear 30, 40, 50 años y sustentar, y de repente vas a obtener un BAM más alto, ¿no? Porque las tasas son decrecientes en esos periodos. Entonces, estos proyectos de infraestructura grande, de gran envergadura, perdón, no frecuentemente es muy difícil que puedan obtener rentabilidad social en 20 años. Entonces, se plantea horizontes más grandes, y esto... para este tipo de proyectos está hecho, ¿no? Siguiente, por favor. Como les mencioné, el cálculo de costos directos es un tema que en realidad debe ser sencillo. Tenemos los costos a precios sociales. Para calcular el costo a precios sociales, tenemos el costos a precio de mercado, es decir, tenemos nuestro presupuesto del proyecto de inversión, lo multiplicamos por un factor de corrección y obtendremos el presupuesto del proyecto de inversión a costos a precios sociales. Entonces, acá proyectamos algunos parámetros que hemos calculado con estudios económicos, que fue el precio social de la mano de obra fue calculado, es un estudio, en este caso me parece que fue un LOI de un PROI, creo que se calcularon estos factores de corrección para la mano de obra calificada, semicalificada, para Lima, Metropolitana, resto de costa, sierra y selva.
y se obtuvieron estos factores. Es decir, que al costo que uno tiene de la mano de obra, porque en tu presupuesto uno tiene que, del presupuesto del proyecto uno debe separar o identificar cuánto va a costar la mano de obra, calificada, semicalificada y no calificada, si es que se puede, y multiplicar por el factor de corrección respectivo para obtener el costo social, el costo a precios de mercado, ¿no? Siguiente, por favor. Similar para los costos, el cálculo de otros costos directos como el precio social de la divisa. Este parámetro se utiliza cuando el proyecto va a utilizar bienes importados, ¿no?, cotizados en moneda extranjera, ¿no? Se utiliza cuando se produzcan bienes que sustituyan a un bien importable, que es frecuentemente este tipo de casos no existe, al menos cuando provean un bien importable, y también cuando los bienes se financien con fondos del exterior o por el desembolso de algún inversionista extranjero a través de inversiones como iniciativas privadas o APPs. Esto es interesante preguntarse, ¿lo vienen haciendo? ¿Vienen aplicando este factor de corrección los proyectos que se financian con deuda externa? Bueno, el precio social, también tenemos otro factor de corrección, el precio social de bienes importables. Este se aplica cuando el PI va a adquirir bienes o servicios del extranjero de manera directa o a través de un intermediario. Y se utilizan estos parámetros, ¿no? Tienes que tener el precio, primero el precio social de la divisa, tienes que tener el margen comercial del importador por manejo, distribución y almacenamiento, y tienes que entender el precio del producto que vas a importar a precio CIF, ¿no? Siguiente, por favor, porque todo esto ya también ha sido automatizado en este aplicativo que les menciono. Precio social de bienes exportables es similar al caso de importables. El precio social del combustible se utiliza para cualquier tipología de PI y en cualquier metodología de evaluación social de PI para su ejecución y funcionamiento que se emplee como insumos los combustibles. Siguiente, por favor. Lo que quiero mostrar es que todos estos precios sociales en el aplicativo que les menciono, nosotros solamente deberíamos de colocar los valores que nos permite llenar en la tabla. Es decir, colocamos, por ejemplo, dice precio de la mano de obra, yo sé que no se ve ahí, pero colocan el precio, cuánto te costó a precios de mercado la mano de obra calificada, semicalificada, y el aplicativo y seleccionas en qué ámbito geográfico va a ser el proyecto, y el aplicativo te arroja el precio social, el costo a precios de mercado. Igual para combustibles, para bienes y servicios no transables, para bienes transables importables, para bienes transables exportables. Y te permite llenar los parámetros necesarios y te arroja y te transforma a costos sociales. Todo esto son costos directos. Siguiente, por favor. Entonces el aplicativo ya automatiza eso, solamente uno tiene que calcular, registrar los valores a precio social, a precios de mercado, perdón. Bueno, algunos beneficios directos: el valor social del tiempo, que permite incorporar en la evaluación social de proyectos la valoración que la sociedad atribuye al ahorro de tiempo por transportarse en menor tiempo de un punto a otro, ¿no? El valor social del tiempo es un parámetro imprescindible al momento de la estimación de beneficios netos de toda evaluación social de proyectos de transporte. Este valor está un poco rezagado, es un parámetro que hemos calculado en 2012, fue actualizado en el 2016 solamente, no en la metodología, sino en utilizar, actualizar la tasa social actualizar el parámetro de PBI, nomás lo hemos cambiado a 2016, pero igual el estudio sigue siendo el mismo, el valor ha cambiado muy poco, ¿no? Entonces actualmente estamos en proceso de actualizar este parámetro para poder tener uno que ya, este parámetro ya viene desde hace 10 años, ¿no? Estamos en esa actividad. Siguiente, por favor. Estos son valores que arrojan, por ejemplo, tenemos para Lima, costa, sierra, urbano, rural,
ya sea para transporte local privado y público. Siguiente. Similar, este para transporte interurbano terrestre y para transporte aéreo. Siguiente, por favor. Bueno, este parámetro es relativamente nuevo, que no ha sido muy publicitado, y es el costo social por fallecimiento prematuro, que este parámetro permite valorizar los beneficios del PI asociados a la pérdida de productividad que experimenta la sociedad por la muerte prematura de un individuo. Potencialmente podrían ser usados este parámetro para medir beneficios para la sobre la reducción de accidentes, ¿no? Más que nada para ver beneficios indirectos relacionados con la seguridad y salud humana, ¿no? Para proyectos que permitan mejorar la seguridad vial, para proyectos que permitan mejorar la calidad de aire y reduzcan la contaminación, o para proyectos que mejoren la salud de la población. El valor. Siguiente, por favor. Finalmente, me parece que este es el último, es el precio social del carbono. Como les mencioné, este es un parámetro que sirve para medir la externalidad, ya sea positiva o negativa, ¿no? Es decir, nosotros calculamos la cantidad de gases de efecto invernadero que se puede mitigar en el proyecto, multiplicamos por este parámetro y podemos valorizar la externalidad, ya sea positiva o negativa, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos de inversión que potencialmente usarían este proyecto? Son los proyectos de generación de energía eléctrica, transporte ferroviario, transporte hidroviario, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, ecosistemas forestales, apoyo al desarrollo productivo cuando presenten cambios de cédula de cultivos, la recuperación de ecosistemas, y todos los PIs que tengan como externalidad la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, en las notas técnicas de precio social del carbono hemos realizado 4 ejemplos de 4 4 tipologías distintas, y también está automatizado, ¿no? Entonces solamente tienen que registrar los valores que te solicite el aplicativo, y ustedes pueden valorizar los efectos, las externalidades positivas o negativas del proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, los indicadores de rentabilidad, los indicadores, se tienen 2 tipos de metodologías de evaluación social, ¿no? Los costos-beneficios, que estos se aplican para las tipologías donde se pueden calcular los beneficios sociales, el análisis costo-beneficio, y existen el costo-eficacia o efectividad, cuando no se puede o es muy difícil calcular, o muy costoso calcular los beneficios sociales. Es decir, cuando es muy difícil calcular los beneficios sociales del proyecto, simplemente nos vamos a calcular los costos sociales, ya sea directos o indirectos del proyecto, y seleccionamos la alternativa menos costosa. En términos de unidades de medida del indicador, ya sea de eficacia o de efectividad, no de eficiencia. Por ejemplo, la diferencia entre un indicador de eficiencia, tenemos el indicador de eficiencia es kilómetros por carretera, kilómetros de carretera, ¿cuán costoso es? Eso se hace, esa consulta se hace en análisis costo-eficiencia. En análisis costo-eficacia se hace sobre el indicador número de atenciones por unidad de tiempo. Por ejemplo, ahí estamos hablando de atenciones, es decir, cuando la unidad productora ya está en funcionamiento. En el ejemplo anterior, la unidad productora, hablamos de una unidad productora en funcionamiento, no, hablamos de la carretera en sí, no brindando, no estamos hablando del servicio, sino de la carretera de la unidad productora. Y el análisis costo-efectividad analiza lo que cuesta generar un efecto de mediano y de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, disminución de la tasa de morbilidad. ¿Cuán costoso es generar un efecto de mediano y largo plazo? Siguiente, por favor. Entonces, los indicadores pueden ser diversos, ya sea de eficiencia o de
efectividad de acuerdo a la tipología, ya estos han sido instaurados. En la guía metodológica pueden revisar en esta parte, hay algunos indicadores que se presentan, que son utilizados por los sectores. Entonces, estos son los indicadores costo-beneficio, como ya les expliqué, para calcular estos indicadores ya han sido automatizados en las notas técnicas que les mencioné, entonces ya no es necesario tener que estar calculando o estar utilizando su propio Excel, utilizando las fórmulas. Ya está automatizado, solamente registran los costos, registran los costos incrementales, los beneficios, y el aplicativo te va a arrojar estos valores. Siguiente, por favor. Te va a calcular el banco. Acá los indicadores de eficacia y efectividad. Acá está un poco desordenado, pero no hay problema. Esto es para el análisis costo-eficacia o efectividad, como les digo, no debería de existir indicadores de rentabilidad, no debería de existir tipologías de inversión cuyo evaluación social se haga con indicadores de eficiencia. Lo dejo ahí, como lo pueden interpretar. Proyecto, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos: mejora de acceso al servicio de agua, al servicio de salud, el indicador de eficacia, número de atenciones por unidad de tiempo, indicador de efectividad, disminución de la tasa de morbilidad, ¿no? Estamos hablando de salud, entonces el indicador de eficacia estamos hablando de, a nivel de resultado, atenciones, y a nivel de impacto, ya estamos hablando de disminución de la tasa de morbilidad. Para un proyecto de servicio de educación primaria, el indicador de eficacia es número de alumnos matriculados. Si se dan cuenta, acá no hay ningún efecto, solamente se está diciendo que el alumno va a clase o está matriculado. Y en efectividad sí estamos viendo el impacto, el efecto que uno busca con el proyecto, que es el incremento de los niveles de comprensión de lectura, por decir un indicador. Un proyecto de creación del servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales, el indicador de eficacia igual, ¿no? Número de personas beneficiadas, es decir, el beneficiario accede al servicio, nada más. Ese es el resultado. Mientras que en el indicador de efectividad buscamos el efecto de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, disminución de la contaminación ambiental. El último ejemplo que ponemos es ampliación del servicio de recolección de residuos sólidos, el indicador de eficacia, número de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente por unidad de tiempo, es decir, producto, es decir, acceso al servicio, y el indicador de efectividad es disminución de enfermedades infectocontagiosas. Esa es la diferencia entre los indicadores de eficacia y de efectividad. Frecuentemente la unidad formuladora no elige estos indicadores, sino ya en las tipologías ya desarrolladas. Si bien o hay un instrumento para la formulación o para la elaboración de este módulo de evaluación, ya te indican qué indicador utilizar, ¿no? El de eficacia o el de efectividad. Y si no hay, frecuentemente ya uno revisando proyectos anteriores ya se instauró un indicador en la práctica, ya se cuenta con un indicador y no debería debería usar ese, ¿no? O sea, usar el indicador que se ha hecho más famoso, entre comillas, para cierta tipología, ¿no? Para determinadas tipologías. Que esto también estamos en ese proceso de poder hacer como un catálogo donde se identifiquen todos los beneficios sociales, costos sociales para las principales tipologías, ¿no? Y tener este catálogo en un solo documento y también identificar cuáles son los indicadores de eficacia y efectividad, ¿no? De estas tipologías. Así la unidad formuladora podría encontrar y no estar en esta dificultad que podría ser identificar cuál es un mejor indicador de eficacia, cuál es un mejor indicador de efectividad para determinado tipo de proyecto. Siguiente, por favor. Para terminar, me parece que falta poco. Ya me extendí mucho. Bueno, como ya les mencioné, este es el indicador de rentabilidad social para la metodología costo-eficacia o costo-efectividad. Entonces, calculamos el indicador, el valor actual de costos incrementales. Como ustedes se pueden dar cuenta, este es un BAM, eliminando el beneficio social.
y lo dividimos entre la sumatoria del indicador de eficacia o efectividad. Siguiente, por favor. En estos casos son para tipologías. Por favor, retrocede, disculpa, para no confundir. Esto se aplica en tipologías, en determinadas tipologías donde las alternativas técnicas factibles, comparamos los costos de las alternativas técnicas factibles, ¿no? Entonces, no vemos los beneficios en estos casos. Entonces, escogemos cuál de estas me cuesta menos por unidad de medida del indicador de eficacia o efectividad. Y esa sería la mejor opción. Y en eso consistiría la evaluación social en este tipo de metodologías de evaluación social, que es la evaluación de costo, eficacia o efectividad. Siguiente, por favor. En ese sentido, como se comparan dos flujos de costos, frecuentemente, o no sé si frecuentemente, pero en algunos casos, estos cambios de tecnologías no tienen el mismo horizonte de evaluación. Entonces, cuando suceda eso, no es que se aplica la misma fórmula, sino se tiene que aplicar una fórmula corregida, y este es. Ahora, no se preocupen que este valor lo van a encontrar en la guía general, así que no estén apuntando. Entonces, cuando se encuentren, y no va a ser muy frecuente, como les digo, cuando se encuentren ante dos alternativas técnicas factibles que tienen distinto horizonte de evaluación, aplican esta fórmula. No se debe aplicar la fórmula común, la de el costo anual equivalente. Siguiente, por favor. Para concluir. Bueno, me parece que ya terminamos con la evaluación social, entonces se obtienen los indicadores y se toma la decisión, ¿no? Pero previamente a esta evaluación social, como acá vemos planteando un BAN, es decir, una metodología costo-beneficio, se tiene que hacer el análisis de incertidumbre, ¿no? Puede haber distintos incertidumbres sobre la demanda, que quiere decir que de repente nosotros, como formuladores, hemos identificado una tasa de crecimiento de 2%, pero en realidad no hemos obtenido, o no sé, ¿qué pasa si es que la tasa de población no crece a o la tasa de la demanda no crece a esa velocidad, sino a 1% o menos? Entonces esos efectos se deberían de calcular, ¿no? Ante distintos cambios de distintas variables, nosotros debemos de estar calculando los BAN. Es decir, también puede ser incertidumbre sobre los costos. ¿Qué pasa si es que los costos son mayores? ¿Qué pasa si es que la ejecución demora más tiempo? ¿Qué pasa si es que se demora 3 años, 4 años, 5 años, 10 años? ¿Aún sigue siendo rentable? Entonces, esto se hace en la formulación para poder ver, por ejemplo, cuán resistente es el BAN ante estas incertidumbres, ¿no? Frecuentemente no se hace esto. Entonces, más que nada en estos de costos, por lo menos esto debería ser resultado del análisis o del módulo de gestión que se realiza en la formulación. Porque yo en el módulo de gestión identifico todas las actividades y también, y esto como digo, esto hacen los PMO, y también debería estar planteando qué pasa si es que la ejecución no demora 3 años, sino 4 años, o 5 años, 6 años. ¿Cómo afecta a mi BAN? Hay incertidumbres por el lado de la inversión, y hay otras incertidumbres como efectos en los parámetros, ¿no? Que cambia la tasa social de descuento, una mayor inflación, etc. Entonces, ante esos cambios de estas variables exógenas o endógenas, se debe calcular ante esos efectos cuánto afecta en mi BAN. Entonces, siguiente, por favor, obtenemos y deberíamos de graficar. Esto también vamos a plantear automatizar de repente esta actividad, y deberíamos de obtener una ponderación, una jerarquización de qué variables a qué variables es más sensible el BAN, ¿no? De este proyecto, ¿no? En este caso tenemos variable 1, ya sacamos este rango. ¿Entre qué porcentaje es su variación de cuánto me hace variar al BAN? Entonces esta variable 1 es, para hacer la gestión del proyecto, debería de ser importantísima. Entonces los gestores del proyecto deberían de tener en cuenta que estas variables no sean
no se mueva mucho, ¿no? Frecuentemente, por ejemplo, el de costo, el de tiempo. Entonces, si el tiempo de la ejecución te genera grandes efectos en el valor actual neto, deberían de estar haciéndole seguimiento constante, permanente a este tipo de variables, ¿no? Entonces, sí es importante el análisis de incertidumbre para la ejecución del proyecto, y eso se debe realizar en la formulación, en el módulo de formulación, y materializarse de manera cuantitativa en el módulo de evaluación. Siguiente, por favor. Bueno, también está el análisis de sostenibilidad, que es un análisis que se debe realizar para ver la formulación, que es importante para la ejecución de este proyecto, ¿no? Porque sin sostenibilidad no se le da viabilidad, y eso es más o menos a lo que voy a llegar con estas conclusiones y recomendaciones, que para la UF indica el resultado, si es viable o no viable, y detalla los argumentos que sustentan en términos de lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la directiva, para declarar viable un proyecto de inversión se tiene que fijar si es que el proyecto de inversión contribuye al cierre de una o más brechas prioritarias de infraestructura o acceso a servicios vinculadas en el PMI. También debe de fijarse si el incremento el incremento en el bienestar que brinda este proyecto es sostenible durante su funcionamiento. Tiene que estar sustentados los arreglos institucionales para la sostenibilidad del servicio que va a brindar esta unidad productora. Y por último, debe de identificar que la alternativa de solución recomendada maximiza la contribución del proyecto al bienestar de la población beneficiaria y al resto de la sociedad. ¿Y qué pasa si no se declara viable? Siguiente, por favor. Para concluir. Siguiente, por favor. Sí, está ya. Si no es viable, se debe emitir un juicio técnico o un informe sobre la calidad y pertinencia del grado de profundización de la información empleada para la elaboración del documento técnico, el alcance de ingeniería y el nivel de profundidad de la información en la definición del proyecto, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, los documentos que sustentan las evidencias, las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros, entre otros elementos clave. Ese informe debe estar acompañado para la no declaración de viabilidad. Y eso es todo. Muchas gracias. Siguiente, por favor, ahí, Vivian. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor, por la ponencia. Vamos a proceder entonces a la absolución de consultas realizadas por los participantes en el chat de esta capacitación. Primera pregunta, Héctor. ¿La guía general es para todo proyecto? ¿También para las tipologías que cuentan con ficha técnica estándar o ficha técnica simplificada? Adelante, Héctor. Sí, de acuerdo. La guía general es, como menciona su nombre general, las fichas técnicas estándar y simplificadas han sido revisadas por la Dirección General de Programación Multianual, por nosotros. En ese sentido, cumplen en cierta parte, en cierta medida, lo que dice la guía general, ¿no? Es decir, cuando ya estamos hablando de la guía, cuando estamos hablando de las fichas, se les pide con información mínima, pero que está en concordancia con la guía general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunas fichas técnicas simplificadas o estándar que han sido aprobadas antes de esta guía general y que sí, también estamos en proceso de actualización. Pero nuestro objetivo es, si es que en algún caso, que todavía no hemos revisado bien, todas tienen que cumplir o todas cumplen lo que dice la guía general. Siguen. Gracias, Vivi. Muchas gracias, Héctor. Siguiente consulta. ¿Es correcto que la unidad formuladora solicite o elabore el estudio de preinversión a nivel de perfil según el anexo 07 y además una ficha técnica? Adelante, Héctor.
A ver, un momento que no te copié bien en la pregunta, si es que... Repito nuevamente. Sí, por favor. ¿Es correcto que la unidad formuladora solicite o elabore el estudio de preinversión a nivel de perfil según el anexo 07 y además una ficha técnica? Adelante. Ya, de acuerdo. No, no es correcto. Ambos son documentos de preinversión. Entonces, si elabora, va a depender la elaboración de una ficha técnica o un perfil, va a depender de la complejidad del proyecto de inversión. Es decir, va a depender de la tipología y va a depender de lo que el sector ha establecido. En algunos sectores han establecido para algunas tipologías unos montos máximos, ¿no? Entonces, si el proyecto de inversión se estima que va a ser mayor a determinado monto, digamos 10 millones, entonces tú debes de aplicar una ficha técnica estándar, o de repente lo plantean por ciertas características del ámbito geográfico, te plantean, no, tú haces una ficha técnica de baja y mediana complejidad. Entonces, los criterios van variando, pero no es que formulas una ficha y un perfil. No, se elabora o uno u otro. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo determino, según la tipología del proyecto, si corresponde la evaluación social mediante costo-beneficio o costo-eficiencia? Adelante. Como mencioné en la exposición, esta determinación frecuentemente está ya determinado. Ya tenemos 20 y tantos años de sistemas de inversiones, ya sea como SNIM o como Invierte. Entonces, en algún caso, si es que no está definido por el sector, si es una tipología que no ha identificado, primero uno va a encontrar en la experiencia, uno frecuentemente, si es que no tiene referencias metodológicas, va a las consultas avanzadas y va buscando un proyecto de la tipología de la que va a formular y ve cómo han realizado su evaluación. No es que uno va a buscar y va a identificar el costo eficaz y costo efectividad, sino es que ya está determinado. Si bien puede estar ya determinado por el mismo sector, o de repente la experiencia ya del sistema vas a poder ver que para esta tipología, para una determinada tipología ya han planteado o ya se trabaja con un determinado indicador. Y sería muy difícil que uno pueda encontrar o no pueda encontrar un indicador que ya haya sido identificado. En ese sentido, no es que nosotros vamos a identificar, sino es que nosotros debemos buscar cuál es el indicador que viene siendo usado frecuentemente para la determinada tipología. Gracias. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta. Si tengo un proyecto multianual con un periodo de ejecución de 4 años y un periodo de operación y mantenimiento de 10, ¿mi horizonte de evaluación será 14 años? Adelante. Gracias, Vivian. Sí, de acuerdo, sería 14 años. Ese es tu horizonte de evaluación. Y los flujos que tendrías que poner es en el primer año, ya no se pone el monto de inversión en un solo periodo, sino para eso está esta sección del módulo de formulación, donde se hace la gestión de la ejecución. ¿Recuerdan ese módulo? Esa sección, ahí uno determina en qué año, si mi ejecución va a ser de 4 años, si mi proyecto cuesta 2 millones en el primer año, de repente ejecuto 100.000, en el segundo año ejecuto 2 millones, en el tercer año ejecuto 1 millón y en el último año 800.000. Entonces, ese monto de inversión ya no se pone en un solo periodo, sino se pone en 4 periodos. Y para eso también, y en eso, ¿cómo se hace? Van a decir, ¿no? Se complican, para eso tienen el aplicativo Excel, donde te permite colocar el costo, tiene una columna para colocar el costo de inversión en distintos periodos, ¿no? Y así van a poder calcular el BAN de manera correcta. Gracias, Vivian.
Gracias, Héctor. Siguiente consulta. Muchos municipios elaboran proyectos sociales para contribuir a mejorar indicadores de impacto como anemia, desnutrición, reforzamiento académico, etc. ¿Se ha planteado la posibilidad de trabajar metodologías estandarizadas para este tipo de proyectos que contribuyen a cerrar las brechas sociales? Adelante. Gracias, Vivian. De acuerdo, es un tema controversial, ¿no? Más que nada se ven en programas presupuestales este tipo de indicadores. El proyecto de inversión es una de las dimensiones dentro de un programa presupuestal. Entonces, sí tenemos que hacer esta vinculación, pero me parece que es una actividad que se tiene que coordinar con la Dirección General de Presupuesto y nosotros determinar cuál es la magnitud y cuál es el impacto del proyecto de inversión, ¿no? Y cómo se afecta. Desde nuestra perspectiva, cuando se elabora un hospital o un establecimiento de salud, debe de estar amarrado a un plan mayor, ¿no? No es una intervención puntual y aislada. Entonces siempre tiene que estar en el marco de un programa presupuestal. Gracias, Vivian. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta. A veces se cree que como hicimos el cálculo costo-beneficio u otro con una proyección de 10 años o 20 años, se debe cambiar el activo cumplido este periodo. Por ejemplo, ¿se debe reemplazar una escuela luego de 20 años de funcionamiento? Adelante. Ese reemplazo de una escuela de funcionamiento no va a depender de la metodología o de lo que diga, sino, un instrumento metodológico, ¿no? Más que nada depende de la norma técnica y del análisis que haga el especialista cuando hace el diagnóstico de la unidad productora. Entonces, si es que el especialista determina que tiene que hacer una intervención, demoler la infraestructura en ese lugar, esa aula, entonces se demuele y se plantea otra infraestructura. Frecuentemente en estas tipologías está realizándose de esa manera, ¿no? Y no está mal. Es criterio del especialista, es criterio del ingeniero, del arquitecto, para plantear esta lógica. No se parte de la metodología, ¿no? Nosotros a ese punto, a ese nivel técnico, no se puede hablar porque esta respuesta se obtiene en trabajo de campo. Gracias, Vivi. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta. ¿Dónde se puede descargar el aplicativo Excel del cálculo de evaluación social? Buena consulta. No sé si es que esto tiene un chat para compartir y si es que me pueden apoyar para compartir ahí, pero cuando uno se va a la página del MEF, Inversión Pública, en la parte izquierda aparece una lista de links. En la parte izquierda está metodologías, no sé, lo puedo describir, pero creo que es mejor compartir el link por el chat. No sé si me ayudan ahí para compartir el link. Sí, también Gracias. Lo podemos compartir en la sección de capacitaciones realizadas conjuntamente con la PPT, Héctor. Ok, perfecto. En la PPT también puedo poner el link. Siguiente. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Héctor. Hemos culminado la ronda de preguntas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas con sus respectivas respuestas. Agradecemos al expositor que nos acompañó esta tarde con la capacitación Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, Evaluación. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos, programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones del mes.
Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran a continuación. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del CONECTAMEF y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.